Hola, buenos días. Soy Miguel Villarmea, monitor en Centros Cívicos de Coruña y vamos con una nueva sesión de GAP. Para la clase de hoy, lo único que necesitaremos será un pequeño espacio y algo acolchado, ya sea una colchoneta o una esterilla de gimnasio o una alfombra. Con eso nos pondremos a trabajar. Muy bien, comenzamos con la clase de hoy. Como siempre, vamos a empezar con un pequeño calentamiento, unos estiramientos y haremos el primer bloque. Como siempre, de abajo arriba. Con tobillo derecho vamos haciendo círculos bien amplios para empezar a despertar nuestros músculos, nuestras articulaciones. Venga, a darle así un poquito de garbo para que se suelte bien el tobillo. Cambiamos el sentido, vamos al otro lado. Un buen movimiento. Perfecto, cambiamos, vamos ahora con la pierna izquierda haciendo círculos con el tobillo a un lado. Cambiamos el sentido. Muy bien. Con las piernas ligeramente abiertas vamos a ponernos 60 veces de puntillas, pero vamos a hacerlo como si fuese un resorte, como si fuésemos un muelle. Venga, ¿estamos? Comenzamos. ¿20? ¿40? Perfecto, 60. Ahora vamos a elevar nuestras punteras, ¿vale? Únicamente la puntera, como os tengo dicho alguna vez, no consiste en llevar el culo hacia atrás. El culo queda en su sitio y solo es elevar la puntera y quedarnos sobre nuestros talones. Hacemos también como si fuese un resorte y tener cuidado de no iros hacia atrás, ¿vale? Notaréis sobre todo en la zona de la tibia cómo se carga un poquito. Perfecto, soltamos piernas y vamos con sentadillas. Vamos a abrir bien, de forma generosa, nuestras piernas, manos en la cintura y vamos a hacer sentadillas lateralizando nuestras rodillas. Es decir, vamos a llevar un poquito en diagonal hacia afuera, pues están más abiertas las rodillas, en vez de ir de frente, ¿vale? Para que no nos sufran los ligamentos de la rodilla. Vamos para allá, venga. Vamos a hacer 30. 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30. Perfecto. Juntamos las piernas y hacemos 10 sentadillas a cada lado como si estuviésemos esquiando. Vamos allá. Perfecto. Círculos bien amplios con nuestra cintura. Intentando separar esa cintura todo lo que podamos del cuerpo. Hacemos los círculos al otro lado. Cruzamos los brazos a la altura del pecho y con piernas ligeramente abiertas, bajo y subo. Muy bien, vamos ahora con torsión a un lado y al otro.
Perfecto. Vamos con nuestras manos, abrimos y cerramos rápido. Giros hacia afuera con las muñecas. Círculos hacia adentro. Muy bien, vamos con flexión, extensión, intentando tocar el hombro y luego extendiendo por completo el brazo, ¿vale? No nos quedemos a mitad de camino, sino que extendemos por completo. Perfecto, vamos ahora con manos en la cintura haciendo círculos, adelante con los hombros. Atrás. Elevamos 20 veces. Y vamos con nuestra cabeza. Hacemos 5 giros bien amplios a un lado, 5 giros al otro. Decimos que sí con la cabeza. Decimos que no. Lateralmente llevamos las orejas hacia los hombros. Y vamos a estirar. Comenzaremos adelantando el pie derecho, elevamos la puntera y con las dos manos tocaremos la puntera manteniendo la rodilla extendida. Cambiamos de pierna. Agarramos tobillo derecho, llevamos el talón al glúteo y mantenemos las dos rodillas juntas, la espalda recta. Cambiamos de pierna, agarramos tobillo izquierdo. Perfecto, abrimos bien las dos piernas, vamos con las manos lo más abajo que podamos, manteniendo nuestras rodillas extendidas. Llevamos las manos más atrás. Pierna derecha, las dos manos. Pierna izquierda. Las dos manos en la cintura, llevamos la espalda hacia atrás, cintura adelante. Tronco a la derecha. A la izquierda.
Entrelazamos los dedos de las manos, vamos adelante a la altura de los hombros. Derecha. Izquierda. Arriba, bien atrás. Derecha. Izquierda. Agarramos la cabeza, tiramos hacia abajo. Derecha. Izquierda. Atrás. Bien, vamos a comenzar ya con la sesión. Recordar un pequeño espacio. Aquí sí que sería importante no tener ninguna alfombra ni nada cerca para no resbalarnos. Si puede ser sobre el parqué, sobre el suelo que tengáis, loseta. Vamos a empezar haciendo una sentadilla sobre una pierna lateral, ¿vale? Yo desde aquí voy a dar el paso, bajo, subo. Fijaros en mis manos, ¿vale? No las tengo aquí ni las tengo para ayudarme. Lo que hago es dejarlas libres y cuando voy a bajar van a quedarse delante nuestro. Voy a bajar delante nuestro. Con las rodillas lo que vamos a intentar es no llevarlas lateralmente, ¿vale? Yo voy a intentar no llevar así, sino que voy a intentar que los pies, las punteras, se queden siempre mirando hacia adelante y desde aquí simplemente descenso doblando la rodilla adelante, ¿vale? La otra queda extendida, entonces vamos yendo a un lado, al otro. ¿Estamos listos? Comenzamos. A un lado, vuelvo, al otro lado, vuelvo. ¿Hasta dónde bajo? Lo decidís vosotros en función de cómo veamos nuestras piernas. Si sufro mucho, no, porque si no mañana voy a tener muchas agujetas, ¿vale? También es muy importante saber cómo están nuestras rodillas. Si nuestra rodilla está en regular, bajamos menos para protegerlas. Vamos bajando bien. Un poquito más. Cinco segunditos. Perfecto, soltamos piernas que están un poco cansadas. Vamos a irnos ahora con lo siguiente, piernas ligeramente abiertas. Vamos a hacer una sentadilla, ¿vale? Hago sentadilla, profunda a poder ser, espalda recta y luego rodilla, rodilla, ¿vale? Fijaros bien que yo no busco realmente tocar para no torcer la espalda, ¿vale? Yo lo que uso simplemente un movimiento en el que subo una pierna, subo la otra. Un poco más simbólico, por decirlo de alguna forma. No forcéis para no andar torciendo vuestra espalda y evitar hacernos daño. Venga, pues entonces, sentadilla, una, otra. Vamos allá. Abajo, una, otra. Abajo, una, otra. Bien profundas esas sentadillas. Y luego cuando llevo la rodilla al codo, que suba bien esa rodilla. No os quedéis a media altura. Una, otra. Una, otra. Perfecto. Eso es.
una buena bajada en la sentadilla y una buena elevación de nuestras piernas cuando llevo las rodillas a los codos. Si alguno o alguna quiere ir un poquito más rápido, también puede, ¿vale? Perfecto. Perfecto. Soltamos piernas. Siguiente ejercicio, lo que vamos a hacer es, vamos a colocarnos con un paso delante, un paso detrás, ¿vale? Quedarnos en esta posición, apoyando, si queréis, rodilla, y vamos a ir con boxeo. Lo que hago es 1, 2, 3, 4, me levanto, patada con esa pierna, para luego, con la otra pierna, la que estaba delante, la colocamos detrás, 1, 2, 3, 4, me levanto y patada, ¿vale? Si alguno o alguna tiene dificultad a la hora de levantarse y luego dar la patada, lo que puedo hacer es, si yo estoy aquí, después de hacer el boxeo, me levanto y luego ya daré una patadita, ¿vale? Me coloco un poco en diagonal para que lo veamos mejor. ¿Estamos? Comenzamos, una pierna al suelo y vamos para allá. 1, 2, 3, 4, patada. El otro. 1, 2, 3, 4, patada. El otro. 1, 2, 3, 4, patada. 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 Venga, que no queda nada. 1, 2, 3, 4, patada. 1, 2, 3, 4, patada. 1, 2, 3, 4, patada. Última. 1, 2, 3, 4, patada. Soltamos piernas. Muy bien, vamos con el siguiente ejercicio. Va a ser un medio burpee. Es decir, yo estoy aquí, voy a colocar mis manos en el suelo, pie atrás, adelante, subo, ¿vale? El final puede ser como un pequeño saltito o no, eso depende de vosotros. Yo puedo coger, dejar una, otra y un saltito. Si hago el saltito, caigo siempre con la puntera del pie amortiguando, ¿vale? No caigáis con la planta entera, porque si no, no sufren las articulaciones de las piernas. Vamos allá, posición. Venga, abajo, una pierna, la otra, arriba. Abajo, una pierna, la otra, arriba. Abajo, arriba. Venga, abajo, arriba. Abajo, arriba. Abajo, arriba. Abajo, arriba. Abajo, arriba. Uno más. Abajo, arriba. Soltamos piernas. Volvemos a empezar esta tanda de ejercicios. Vamos a empezar con la sentadilla sobre una pierna lateral, ¿vale? ¿Estamos? Comenzamos. A un lado, bajo, subo. Al otro, bajo, subo. Aprovechamos para ir recuperando de los ejercicios anteriores. Tomamos aire por nuestra nariz, intentando llenar de forma profunda los pulmones y soltamos por la boca. Eso es.
bien profundo. Perfecto, soltamos piernas. Vamos a ir ahora con la sentadilla, ¿vale? Profunda. Rodilla, codo, ¿vale? Estamos, posición. Vamos allá, bien profunda. Una, otra. Vuelvo a bajar, bien profunda. Una, otra. Bajo, una, otra. Bajo, una, otra. Venga, acordaros de bajar bien profundo en el movimiento y de subir bien luego las rodillas e intentar no torcer vuestra espalda. Es simbólico el realmente tocar rodilla, codo. Lo que busco es mantener mi espalda recta, subir bien las piernas. Eso es. Perfecto. Muy bien, soltamos piernas. Vamos con el siguiente. En el siguiente es en el que vamos a estar una pierna en el suelo. 1, 2, 3, 4. Nos levantamos y patada con la pierna que está detrás. Estamos, vamos allá, venga. 1, 2, 3, 4. Patada. La otra. 1, 2, 3, 4. Patada. 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 Hacemos una más. Patada. Perfecto. Soltamos piernas. Nos vamos ahora con el medio burpee. Recordamos, apoyamos manos, piernas atrás, piernas adelante, subimos. ¿Preparados? Vamos allá. Piernas atrás, piernas adelante, subo. Piernas atrás, piernas adelante, subo. Hacemos uno más. Perfecto. Ahora vamos a coger nuestra colchoneta y nos pondremos a trabajar con ella. Muy bien, continuamos con la clase de gap. Ahora ya utilizando nuestra colchoneta, nuestra alfombra, vamos a empezar trabajando boca abajo y lateralmente y luego trabajaremos boca arriba. Para trabajar ahora en esta primera parte boca abajo, vamos a empezar colocándonos encima de nuestra colchoneta, intentando tener tanto manos como pies en todo momento encima de la colchoneta, ya que si solo tengo las manos y los pies fuera, se me puede escapar la colchoneta. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues desde aquí, piernas extendidas
y voy a ir a acercarme sin apoyar las rodillas y alejarme de nuevo, ¿vale? Doblo, extiendo y voy a dejar siempre la espalda bien recta. ¿Qué es lo más importante aquí? Si veis que estáis incómodos a lo mejor en la colchoneta, lo podéis hacer directamente sobre el suelo. Lo más importante es que vuestra rodilla nunca toque el suelo. Con ello, ¿qué va a hacer? Va a obligarnos a mantener una buena tensión en la zona abdominal, en la zona lumbar, para mantener nuestra espalda recta. No subáis el culo, no dejéis muy para abajo, ¿vale? Hay que intentar no estar así y doblar, ¿vale? Yo estoy bien extendido, mis manos debajo de los hombros, desde aquí doblo hacia atrás hasta dejar la rodilla debajo de la cadera para luego volver y extender. Vamos allá, venga. Doblo, extiendo. Doblo, extiendo. Perfecto. Doblando bien, extendiendo bien, manteniendo la espalda totalmente recta. Lo notaremos sobre todo en los muslos, esa fuerza que estamos haciendo para aguantarnos en la zona abdominal y un poco en los brazos. Muy bien, bajamos, ¿vale? Sobre todo aquí en los cuádriceps es donde más se nota. Ahora lo que vamos a hacer es un trabajo lumbar. Estando boca abajo vamos a elevar nuestro tronco y vamos a aguantar arriba 10 segundos, ¿vale? Entonces yo me tumbo. Las manos podemos colocarlas aquí a los lados y subir con ellas, o podemos colocarlas cruzadas en la zona lumbar, en la zona de la cadera. Vais a subir y aguantar 10 segundos arriba. ¿Cuánto subimos? Eso va a depender de cada uno. Hay gente que le va a parecer que no se separa casi del suelo, ¿vale? Y a lo mejor está haciendo un esfuerzo enorme, y otra persona que se ha separado un montón y tampoco le ha costado tanto. Entonces eso, no os preocupéis, vosotros vais a notar en qué punto os está costando. Vosotros subís hasta donde os cueste. Lo más importante de todo, ¿qué es? Como siempre, la cabeza. Yo lo que no puedo hacer es tirar de la cabeza hacia arriba. Va a ser los hombros, parte alta de mi espalda, la que suba. Yo la cabeza la dejo en su posición mirando hacia la colchoneta, hacia el suelo. Subo, contamos hasta 10, bajamos. ¿Estamos? Comenzamos. Subo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Bajamos. Volvemos a subir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bajamos. Subimos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bajamos. Subimos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Bajamos. Subimos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Hacemos una más. Subimos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Perfecto. Vamos a colocarnos ahora lateralmente en nuestra colchoneta. Tenemos dos opciones. O colocamos la cabeza apoyada en la mano o apoyada en el bíceps del brazo, ¿vale? Lo que vamos a hacer es elevar la pierna que tenemos arriba lo más arriba que podamos.
La de abajo vamos a dejarla bien recta y para ayudar a estabilizarnos dejamos la mano que tenemos arriba apoyada delante nuestro para hacer así una especie de trípode y aguantarnos mejor. Vamos elevando bien la pierna, bien arriba. Eso es. Arriba. Perfecto. Vamos a hacer lo mismo del otro lado. Vamos allá. Bien arriba. Perfecto, vamos a volver a colocarnos sobre el otro costado, ¿vale? Y lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente, teniendo ahora sí la cabeza apoyada en el bíceps, la pierna de abajo la vais a tener un poquito doblada para darnos estabilidad y la mano delante. Lo que hago es, la pierna que tengo arriba va a doblarse y extenderse, ¿vale? Lo que busco es ese momento de extensión desde la flexión. Entonces yo lo tengo aquí, flexionada y suelto, ¿vale? Vais a notarlo sobre todo por aquí, zona del glúteo, zona lateral de la pierna. Vamos a hacerlo 15 veces, venga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Cambiamos, vamos ahora con el otro lado. Doblamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Perfecto. Vamos ahora a volver a hacer estos 4 ejercicios, empezando por el que estábamos aguantándonos sobre los pies, sobre los brazos, y llevábamos nuestro cuerpo a esta posición, a llevar las rodillas debajo de la cadera. ¿Preparados? Vamos allá, venga. Doblo bien, rodillas las extiendo, llevando la espalda lo más recta que podamos. Doblo, extiendo. 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 Perfecto. Vamos ahora a tumbarnos, nos vamos con el ejercicio de lumbares. Para ello, brazos a la espalda y aguantamos 10 segundos arriba. Venga, arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bajamos. Arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9 y 10. Vamos a hacer uno más, arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien. Vamos a colocarnos lateralmente en nuestra colchoneta y vamos a ir elevando la pierna hacia arriba. Venga, vamos allá. Bien arriba, bien recta. Perfecto, cambiamos, nos colocamos sobre el otro costado. Vamos ya, bien arriba. Bien estirada la pierna. Volvemos a colocarnos sobre el anterior costado, pero esta vez vamos a tener la cabeza apoyada en el bíceps. Desde aquí recordamos que nos íbamos con una flexión de la pierna adelante y extendemos, ¿vale? Vamos allá, venga. 15 con cada una. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Cambiamos del otro lado. Vamos allá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Perfecto. Vamos ahora con los ejercicios boca arriba. Empezaremos con el siguiente ejercicio. Yo estando boca arriba, tumbado, apoyando toda la espalda, intentando que sea también la parte lumbar, para que esté completamente apoyada, y desde aquí las manos paralelas al cuerpo, apoyadas en el suelo. Vamos a flexionar hacia el pecho, extender adelante, flexiono hacia el pecho, extiendo adelante. Lo más importante que es intentar mantener nuestra espalda apoyada en todo momento en el suelo, en la colchoneta. Vamos para allá, venga. 1, hacerlo 15 veces, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Perfecto. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a estar tumbados, ¿vale? Piernas extendidas, y vamos a utilizar nuestros brazos para ayudarnos a elevar nuestro tronco. Desde aquí aprieto bien zona abdominal, zona lumbar, tomo aire con profundidad y suelto llevando las manos adelante e intentando elevarme sin levantar los pies del suelo. Que a lo mejor decís, Miguel, yo por mucho que tú me digas, de aquí no paso, no pasa nada, ¿vale? Si no conseguimos subir, nos quedamos en ese momento de tensión máxima, contáis hasta 5 y luego bajáis, ¿vale? Vamos allá, tomáis aire, soltamos, nos elevamos, vamos a hacerlo 10 veces, soltamos, bajamos, soltamos, nos elevamos, soltamos, bajamos. 2, 3,
Recordaros que no es la cabeza la que tira de nosotros, sino que es el tronco. 4. 5. 6. 7. 8. Más. 9. Y 10. Nos tumbamos. Vamos ahora a llevar nuestras piernas a los lados, ¿vale? Para ello, una pierna va a estar tumbada, apoyada en el suelo, la otra va a estar doblada y desde aquí vais a un lado, al otro, a un lado, al otro. Si queréis ponerlo un poco más difícil, extendemos la pierna y se viene esa pierna a un lado y al otro. Vais a notar cómo vuestra espalda se quiere levantar por completo. Procuráis dejar lo que es la parte media, la parte dorsal apoyada y la cadera que se queda apoyada del lado contrario, ¿vale? Si yo estoy con la pierna izquierda, la cadera del lado derecho se queda apoyada. Cambiamos, es la otra pierna la que vamos moviendo a un lado y al otro. Perfecto. Vamos ahora con el puente. Vamos a doblar nuestras piernas y vamos a subir nuestro tronco y quedarnos aquí arriba bien estirados, pero vamos a ponerle un poquito de dificultad. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Las manos cada una en el hombro contrario y desde aquí vais a subir y aguantamos ahí arriba contando 20 segundos. ¿Estamos listos? Vamos ahí arriba. Y aguantamos 1, 2, 3, 4, 5, bien arriba la cadera, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, por 20 segundos, 17, 18, 19 y 20. Bajamos y volvemos a empezar con estos 4 ejercicios. Desde aquí vamos a ir doblando, extendiendo. Venga, doblo rodillas hacia el pecho, extiendo, doblo, 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 extiendo. Vamos a elevarnos ahora 10 veces. Soltamos aire, nos levantamos, soltamos aire, bajamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien, estando tumbados, una pierna extendida, la otra pierna a un lado y al otro. Recordar que dejamos apoyada la cadera del lado contrario y la parte alta de nuestra espalda. Muy bien, cambiamos, vamos con la otra pierna.
Perfecto. Doblamos nuestras rodillas, brazos, con la mano en el hombro contrario y desde aquí subimos a posición de puente, aguantamos arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 6, 7, 18, 19 y 20. Perfecto. Vamos ahora a estirar. Empezaremos por los gemelos. Para ello vamos a colocar, para esto yo por ejemplo no voy a utilizar la colchoneta, prefiero el suelo. Vamos a colocarnos apoyando toda la planta del pie o casi toda la planta del pie. Estiro bien la rodilla y vais a notar cómo estira la parte del gemelo, ¿vale? Iréis, si queréis, con este pie que nos ayuda, un poquito hacia abajo. Cambiamos de pierna. Vamos bien. Perfecto. Para el siguiente ya volvemos a utilizar la colchoneta. Lo que voy a hacer es, voy a echarme hacia atrás, ¿vale? Todo lo que pueda, ayudándome de las manos y dejando que se relaje la espalda y toda la pierna. Bien, llevamos una de las dos piernas adelante, la otra sigue flexionada, lleváis el talón hacia el glúteo y os echáis hacia atrás. Vais a notar cómo tira el cuádriceps. Cuanto más atrás os echéis, más os va a tirar. Cambiamos, vamos con la otra. Vamos, bien atrás. Cuanto más acerquéis el talón, cuanto más bajéis, es cuando más vais a notar esa tensión, cómo se estira todo el cuádriceps. Muy bien, vamos ahora a abrir bien las piernas y con las dos manos bien abajo. Llevamos las manos más atrás. Pierna derecha. Pierna izquierda. Muy bien. Vamos ahora a entrelazar los dedos de las manos. Vamos adelante. Derecha. Izquierda. Arriba, bien atrás. Derecha. Izquierda. Agarramos la cabeza, tiramos hacia abajo. Derecha. Izquierda. Atrás. Muy bien, pues hasta aquí la clase de hoy y con esto damos por finalizado este tramo del curso. Sin más, os animo a que sigáis haciendo algunos ejercicios en casa y que os cuidéis muchísimo. Nos vemos pronto. Hasta luego.